A estas alturas la impresión es clara, palpable, compartida incluso por muchos que hasta hace poco trataban de minimizarla. Este pontificado ha creado confusión, divisiones y, en algunos casos, daños reales. Pero, ¿qué puede hacer un simple creyente, un laico, si es el mismo Papa el que dice o hace cosas que parecen ir contra la doctrina? O incluso rayando en la herejía. En este vídeo, intentamos responder a una pregunta que muchos se hacen en voz baja, pero que ahora es imposible ignorar. ¿Qué podemos hacer, en la práctica, cuando la desorientación viene desde lo más alto de la Iglesia? ¿Existen instrumentos canónicos? ¿Existen precedentes en la historia? ¿Y cómo seguir siendo católico sin cerrar los ojos? Quédate con nosotros hasta el final. Lo que descubras podría cambiar la manera en que vives tu fe hoy, en medio de la tormenta. Durante 12 años, el Papa reinante, Jorge Mario Bergoglio, se ha movido con sorprendente ambigüedad, provocando una confusión que muchos definen como sin precedentes. Sin embargo, al reconocer su legitimidad, permanece intacto el esfuerzo por no caer en el error opuesto, el sedevacantismo, aquella teoría según la cual el Papa cayó a causa de sus herejías manifiestas. Una posición extrema que aún hoy vuelve con fuerza precisamente por la confusión que se cierne sobre Santa Marta. De esta tensión surge una pregunta crucial. ¿Cómo pueden los laicos, sacerdotes y obispos permanecer fieles a la Iglesia sin hacer la vista gorda ante los errores evidentes que vienen desde arriba? Una pregunta incómoda que está generando un verdadero debate teológico y pastoral, al que han contribuido voces autorizadas como la de Matt Gaspers, conocido periodista católico estadounidense, y sus colegas de Catholic Unscripted. Todos coinciden en un punto: el pontificado actual ha generado consternación y, en algunos casos, verdaderas fracturas doctrinales. También hay casos extremos, como el del Dr. Cionci o algunos sacerdotes excomulgados, que sostienen que Francisco no es el verdadero Papa. Según ellos, la elección sería inválida porque Benedicto XVI nunca renunció realmente al papado, sino solo al ejercicio práctico del ministerio. Una tesis que llevó a algunos sacerdotes a negarse a mencionar a Francisco durante la misa, asumiendo sanciones canónicas. Una señal de auténtico malestar, aunque haya desembocado en posiciones extremas. El documento que marcó el inicio del desastre es Amoris Laetitia, 2016, que abre la puerta a la comunión a las personas divorciadas y vueltas a casar, incluso si permanecen en una situación objetiva de adulterio. La reacción no se hizo esperar. Teólogos destacados, entre ellos Aidan Nichols, firmaron críticas teológicas detalladas denunciando proposiciones objetivamente heréticas. ¿Pero cuál fue la respuesta de Roma? El silencio. Lo mismo ocurrió con la Correctio Filialis de 2017, con la Carta Abierta de 2019 e incluso con las dubia presentadas por los cardenales Burke, Caffarra, Meissner y Brandmüller. Dudas nunca aclaradas, nunca abordadas, que dejaron a los fieles a merced del caos. Pero quizá lo más inquietante es el carácter elusivo del Papa. Cuando es acusado, se retracta, hace declaraciones a medias correctas o deja que sus portavoces minimicen la situación, como ocurrió en el famoso caso Scalfari, que habló de una supuesta negación de la existencia del infierno. Ninguna negación clara, ninguna reafirmación del dogma. Una forma de gobernar nunca antes vista. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, que un papa pueda hacer lo que quiera, mientras teólogos, obispos y cardenales parecen impotentes? ¿Dónde han quedado las garantías doctrinales? ¿Qué pasó con el magisterio? A pesar del calibre de los firmantes, documentos como la Correctio Filialis o las cartas abiertas a los obispos
han sido tratados con una mezcla de indiferencia y molestia por parte del Vaticano, como si teólogos, cardenales y obispos de renombre internacional fueran poco más que voces marginales. El mencionado teólogo británico Aidan Nichols, definido por muchos como el mayor teólogo vivo del Reino Unido, o Monseñor Thomas Weinandy, ex consultor doctrinal de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Sus críticas fueron simplemente ignoradas, un descuido que hace ruido. Aquí es donde surge otra cuestión espinosa: la transformación del oficio papal bajo el gobierno de Francisco. Ya no es un fiel custodio de la tradición, sino un intérprete creativo, a menudo autorreferencial, como lo demuestra la constante referencia a sus propios escritos en los documentos magisteriales. Un ejemplo llamativo es la modificación del catecismo sobre la pena de muerte, declarada inadmisible con la sola referencia a un discurso privado, sin ningún apoyo en la tradición ni en el magisterio anterior. Este es un claro ejemplo del nuevo método. Ya no se construye sobre la roca de la doctrina recibida, sino sobre el frágil suelo de las convicciones personales del Papa reinante. No es casualidad que documentos como la Fiducia Supplicans hayan sido recibidos con consternación y rechazo por muchas conferencias episcopales. El procedimiento ahora está claro. El Vaticano tira la piedra, y si el pueblo de Dios protesta, intenta corregir el tiro con notas, aclaraciones, precisiones. Pero el daño persiste, la confusión persiste. Mientras tanto, la Congregación para la Doctrina de la Fe, antaño pilar de certeza doctrinal, parece haberse transformado en una oficina de experimentación teológica, carente de coherencia interna y, peor aún, carente de autoridad real a los ojos de los fieles. Sin embargo, en medio de esta tormenta doctrinal, queda una pregunta candente. ¿Quién tiene la autoridad para decir que el Papa estaba equivocado? Y si se equivoca, ¿quién podrá corregirlo? La respuesta oficial de la Iglesia es tan simple como impactante: nadie. O mejor dicho, solo un futuro papa o un concilio ecuménico podrían intervenir. Y aquí es donde muchos empiezan a mirar la historia para encontrar precedentes, puntos de apoyo, esperanzas. El único caso reconocido en el que un papa fue condenado por herejía se remonta al siglo VII. El Papa Honorio I, acusado póstumamente de haber apoyado la herejía monotelita, fue anatematizado por el Tercer Concilio de Constantinopla, y la condena también fue confirmada por su sucesor, San León II. Es un precedente raro pero real, que demuestra que incluso un papa puede caer en un error, aunque sea de manera extraoficial, y que la Iglesia puede, con el tiempo, intervenir. Pero es un camino largo y complejo. Lo recordó también una de las voces más lúcidas y valientes en este tiempo de crisis, el obispo Athanasius Schneider. No existe una doctrina definida sobre qué hacer con un papa herético en el cargo. Solo existen opiniones teológicas, algunas de las cuales sostienen que el papa perdería automáticamente su cargo en caso de herejía manifiesta. Pero no es doctrina oficial, y por tanto el peligro es el de caer en el juicio privado, en el caos, en el riesgo concreto del cisma. Lo que complica las cosas es el concepto de aceptación pacífica y universal de un papa por parte de la Iglesia. Según esta teoría, si toda la Iglesia reconociera a un hombre como papa, incluso si hubiera irregularidades en su elección, ese reconocimiento colectivo curaría el defecto. Es una doctrina antigua, reafirmada por teólogos como San Roberto Bellarmino, Juan de Santo Tomás y Luis Villot. En otras palabras, si toda la Iglesia acepta a Francisco como papa, entonces él es papa. Periodo. Pero la tensión persiste, porque esta aceptación universal hoy es más formal que real.
los obispos callan, pero no obedecen. Las conferencias episcopales ofrecen una resistencia pasiva, y los fieles, confundidos, se refugian en la tradición, a menudo con mayor claridad doctrinal que muchos de sus pastores. Es un momento paradójico. El Papa, que debería ser principio de unidad, se convierte en motivo de división. Sin embargo, como recuerdan los presentes en el debate, no podemos ser nosotros, simples laicos o sacerdotes, quienes juzguemos su legitimidad. La autoridad permanece, incluso cuando quienes la ejercen no parecen comprender su gravedad. ¿Qué opinas? Si te gustó el vídeo, comenta «Amén». ¡Que Dios te bendiga!